Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos el día de hoy y que tengamos una vez más la oportunidad de encontrarnos y de compartir juntos este tiempo devocional. Quiero animarle a que usted tenga una Biblia a la mano y que desde donde usted se encuentra pueda tener un encuentro personal con la palabra de Dios. El versículo en el que vamos a meditar el día de hoy es Juan capítulo 10, versículo 27. Voy a dar lectura, estas palabras son palabras de Jesús y leamos juntos lo que dice Jesús en este versículo, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este versículo es parte de una narrativa que ha comenzado varios versículos antes. De hecho, es en los primeros versículos del capítulo 10 que Jesús empieza a usar diferentes figuras para explicarse, para darse a entender, para que las personas puedan entender, para que sus oyentes puedan entender quién es Jesús y cuál es el propósito de que haya venido al mundo. Jesús usa figuras como el redil, como la puerta, las ovejas, los ladrones, el buen pastor. Bueno, Jesús usa todas estas figuras para darse a entender, para explicarse. Pero es desde el versículo 22 que se nos presenta la escena de una conversación. La conversación entre Jesús y un grupo de judíos. No se dice cuántos judíos, pero sí se dice que eran judíos. Y se entiende que no eran simplemente judíos que eran parte del pueblo, sino que eran judíos que tenían un liderazgo en el pueblo. Constantemente a Jesús era acosado, ¿no?, por algunos líderes religiosos del pueblo con el propósito de poder confrontarlo, de poder ponerles trampas y tener de qué acusarlo. Bueno, esta es una de estas conversaciones. Vamos a leer la conversación para que tengamos una mejor idea, un mejor entendimiento de lo que significa el versículo 27. Entonces, Juan capítulo 10, versículo 22, leamos esta descripción de este encuentro. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora tenemos un mejor entendimiento de por qué Jesús dijo estas palabras y qué es lo que Jesús quiere dar a entender. Bueno, la primera cosa que debemos notar en los versículos que acabamos de leer es la expresión de que hay ovejas que no son ovejas de Jesús. De hecho, los versículos 25 y 26 nos explican que Jesús, en esta conversación que tiene, le está diciendo a los oyentes que no son sus ovejas y por no ser sus ovejas no creen en Jesús, no confían en Jesús. Y por supuesto la Biblia nos va a hablar de cómo nosotros podemos ser ovejas de Jesús, de cómo podemos nacer de nuevo en Jesús y poder tener entendimiento, poder tener comprensión, poder ponerle atención a las palabras de Jesús, a la palabra de Dios. Vamos a meditar específicamente en el versículo 27 que dice: mis ovejas. Esas son las dos primeras palabras, mis ovejas. Esas dos palabras expresan propiedad. Eso quiere decir que hay ovejas que son de Jesús y hay ovejas que no son de Jesús. Y esto para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque solamente los que son creyentes, lo opuesto a los judíos que acabamos de leer que no habían creído, pueden ser ovejas de Jesús. Hay que creer, pero hay que confiar. Mis ovejas. Jesús tiene ovejas. Jesús tiene hijos. Dios tiene hijos que son ovejas de Jesús. Así que queremos en primer lugar empezar a meditar en el hecho de si somos o no somos ovejas de Jesús. Si hemos nacido de nuevo, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, porque los que confían son ovejas. Bien, entonces el versículo continúa y dice: mis ovejas, ¿qué pasa con sus ovejas? Oyen
mi voz. Oír la voz de Jesús tiene que ver con escuchar, pero sobre todo tiene que ver con entender las palabras de Jesús. Tiene que ver con ponerle atención, tiene que ver con obedecer a las palabras de Jesús. A veces me pregunto cómo hay personas tan inteligentes, hay personas que son tan quizá instruidas y no pueden reconocer o no pueden entender lo valioso que es prestarle atención a la palabra de Dios. No le prestan atención porque no son ovejas de Jesús, porque no han nacido de nuevo. Así que esta es otra cosa en la que tenemos que meditar. Nosotros, los creyentes, somos los que entendemos y obedecemos la palabra de Dios. Pero es importante que cuando nos relacionemos con personas no creyentes, que difícilmente van a aceptar el consejo de la palabra de Dios para su vida, entendamos que lo primero que esas personas tienen que hacer es nacer de nuevo, creer en Jesús. Y debemos seguir compartiendo el Evangelio para que esto sea así. Los judíos con los que estaban hablando, Jesús no eran sus ovejas, pero nada en el pasaje indica que ellos no podrían llegar a ser ovejas de Jesús. Todos los seres humanos tienen oportunidad de confiar en Jesús como su Salvador personal, pero solo sus ovejas entienden y obedecen a través de la convicción del Espíritu Santo. Entendemos y obedecemos las palabras de Jesús. Es una característica de las ovejas de Jesús que oyen, que prestan atención, que obedecen las palabras de Jesús. La segunda cosa que podemos encontrar sobre las ovejas en ese texto es: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora, el conocer no significa simplemente un conocimiento de los detalles de la vida de cada uno, porque ciertamente Dios conoce los detalles de la vida de todo ser humano en nuestro país, en otros países, en otros continentes, de otras lenguas, de otras culturas. Dios conoce en detalle la vida de cada persona, el corazón y la mente de cada persona. Pero no está hablando de esta cualidad de Dios de conocer a sus ovejas en cuanto a los detalles de su vida, sino esta palabra conocer está haciendo referencia a la experiencia de conocerle personalmente, de tener una relación personal con alguien. Así que nosotros podemos relacionarnos con Jesús de forma personal, y este pasaje nos está diciendo que Jesús se relaciona personalmente con sus ovejas. Así que tenemos esta bendición de que el Señor Jesucristo se relaciona personalmente con nosotros. A veces en consejería suelo hacer dos preguntas con respecto a Jesús. Primero pregunto: ¿quién es Jesús para ti? De hecho, se lo pregunto ahora: ¿quién es Jesús para usted? Seguramente si pudiéramos compartir las respuestas, saldrían muchas respuestas y todos dirían: bueno, Jesús es esto y lo otro, pero cuando personalizamos la pregunta, las respuestas son, por supuesto, mucho más personales, ¿no? Mucho más directas. Jesús es mi Salvador, es mi Consolador, es mi ayuda, Jesús es mi amigo fiel, y empiezan a salir expresiones que expresan una relación personal. Pero la segunda pregunta que suelo hacer en consejería es: si Jesús pudiera decir algo de ti en este momento, ¿qué diría? Y ahí las cosas se ponen un poco más serias, porque Jesús me conoce y se relaciona de forma personal conmigo, y de pronto diría cosas como: te amo, es alguien que yo amo a pesar de todo, yo sé que lo intentas, y no sé cuántas expresiones más saldrían de la pregunta: ¿qué diría de ti Jesús en este momento? Pero entendemos que Jesús se relaciona de forma personal con nosotros. Qué bueno que como hijos de Dios podemos relacionarnos de forma personal con el Señor Jesucristo. Y la tercera cosa que dice acerca de las ovejas es que le siguen. El versículo termina con las palabras: y me siguen. Seguir a Jesús, o que las ovejas sigan a Jesús, implica estar en el mismo camino, ¿no? Es ir acompañados, pero específicamente se está refiriendo a una relación de maestro a discípulo, alguien que sigue los pasos por donde el que le guía va. Y esto, por supuesto, habla de la vida cristiana como algo activo, donde no solamente aprendemos, sino procuramos ser como nuestro maestro, procuramos ser como nuestro Señor, procuramos seguir sus pisadas, procuramos vivir
como Él vivió en este mundo. Y cuando más nos acercamos a Jesús a través de esta relación personal, podemos ir imitando y conociendo los pasos que debemos imitar del Señor Jesús. Así que este pasaje nos ha revelado algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, que los creyentes le pertenecemos a Jesús, somos sus ovejas. Jesús nos compró por un precio y fue un precio sumamente alto. Dios mismo se hizo hombre para que nosotros podamos ser comprados por la sangre preciosa de Cristo, dice la palabra de Dios. Le pertenecemos a Jesús. Como ovejas de Jesús podemos entenderle, podemos escucharle y podemos ser obedientes a su palabra porque entendemos el valor y la importancia y lo trascendental que es para nosotros obedecer su palabra. Y lo tercero es que el Señor Jesús tiene una relación personal con nosotros y que esta relación personal con Jesús nos lleva a seguir los pasos de nuestro Señor, a aprender de Jesús y a vivir como Jesús, como sus discípulos. Queridos hermanos, hay muchas razones en este pasaje para dar gracias a Dios y para alentarnos a acercarnos más a nuestro Maestro. Gracias al Señor que podemos entenderle, que podemos obedecerle, y gracias a la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, que podemos decir que somos ovejas de Jesús. Antes de terminar, quiero dirigirme quizá a alguna persona que en esta mañana se está preguntando o está entendiendo que quizá no es una oveja de Jesús, que no ha puesto su confianza en Jesús. Quiero animarte, no dejes pasar el tiempo. El día de salvación es hoy, si tú tomas la decisión de poner tu confianza en Jesús. Dios ya envió a Jesús para hacer el pago por tus pecados. Lo que a ti te toca hacer es creer. Y creer implica confiar. Confiar en lo que la palabra de Dios dice. Que estamos separados de Dios por causa del pecado y que solo la sangre y el sacrificio de Jesús nos limpia de nuestros pecados y nos pone en una relación correcta con Dios. Solo te queda reconocer que eres un pecador, que no puedes salvarte a ti mismo y que solo Jesús puede ser tu Salvador, y pedirle que sea tu Salvador y entregarle tu vida y tomar la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que serás una oveja de Jesús y que podrás entender la verdad de la palabra de Dios y cómo ésta puede impactar en tu vida para bendición de otros, pero sobre todo para la gloria de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Padre, para meditar en tu palabra. Gracias porque te pertenecemos, porque nos has comprado, Señor, por el precio de la vida de Jesucristo, Señor. Gracias porque nuestro Redentor ha resucitado y vive, Padre Santo, y tenemos la esperanza de vida eterna. Somos nuevas criaturas, Dios, por esa obra de Cristo hecha en la cruz. Gracias porque podemos entender tu palabra y reconocer, Señor, que necesitamos someternos a ella y ser obedientes. Gracias, Dios, porque tú nos conoces y te relacionas de forma personal con nosotros. Y gracias, Dios, porque en este tiempo podemos vivir como discípulos de Jesús, porque podemos imitar a nuestro Maestro. Oramos porque más personas, Dios, puedan conocer a Jesús a través de nuestra vida personal, Señor. Gracias por ese tiempo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Les esperamos cada mañana para seguir edificándonos en este tiempo de devocional diario. Muchas gracias.